entre 5 y 11 años, te invitamos a que hagas parte de la Red Kids de ICC Árbol de Vida, a nuestra clase Zoom, donde estaremos conectados todos los domingos a las 10:40 a.m. Si quieres reunirte con nosotros, déjanos tu comentario, el número de teléfono, el nombre de tus papás y te estaremos contactando para que podamos vernos, reír, jugar y aprender un poquitico de la palabra de Dios. Así de que no olvides Red Kids ICC Árbol de Vida para que des mucho fruto. Siempre encontrar el sentido de nuestra vida, tomar las mejores decisiones para nuestro futuro y cómo alcanzar lo que soñamos son preguntas trascendentales para nuestra vida. Y en Árbol de Vida queremos ayudarte. Si tienes entre 18 y 25 años, te invitamos a unirte en nuestras reuniones por Zoom los días sábados a las 7 de la noche. O comunicarte a los números 320-877-2394 o 312-420-4064 para más información. Los jóvenes de Árbol de Vida tenemos la mirada en el futuro. Dios sigue levantando a las mujeres para edificar sus hogares, para servir en amor y educar con sabiduría. Queremos invitar a todas las mujeres de Árbol de Vida a que se unan a nuestra red de mujeres. Nos estamos reuniendo por Zoom los días viernes a las 7 de la noche. Puedes escribirnos al WhatsApp al número 300-800-6084 o dejarnos un comentario para unirte. Red de mujeres con pies sobre la roca. Iglesia, qué bendición poder compartir una vez más con ustedes. Hoy tengo un invitado también que nos acompaña, Alejandro. Qué bendición también que nos ha aceptado pues el acompañarnos el día de hoy. Dios es muy bueno y siempre hemos visto su mano obrando en nuestras vidas. Y hoy queremos pues dar testimonio, ¿no? de fe, de lo que es creerle al Señor. Sé que hay muchos amigos que nos acompañan, bueno, yo voy a decir algo, yo llegué al Señor por estar viendo también testimonios y eso pues me fue moviendo el corazón hasta que ya Dios tenía que hacer lo que tenía que hacer y lo hizo perfectamente. Saluda, Alejandro. Bueno, iglesia, de verdad es un placer poder compartir con ustedes a través de este medio. Doy gracias al pastor por darme este privilegio y poder estar con ustedes en este momento. Espero que lo que en este momento podamos comentar sea de bendición para todo aquel que oiga. Sabemos que las vivencias, como lo decía el pastor, llegan a ser de gran impacto a las vidas y espero que esta no sea la excepción. Ok, gloria al Señor por eso. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias porque tú has sido un Dios bueno y colocamos este tiempo de enseñanza delante de ti. Sé que a través también de los testimonios tú nos ayudas a edificarnos porque nos haces ver muchas veces, a veces los testimonios son como un espejo, Señor, muestran una realidad también, porque a veces pensamos que somos los únicos que estamos viviendo situaciones difíciles
Y cuando nos damos cuenta que hay otras personas que están viviendo aún situaciones mucho más peores que nosotros, Señor, o las mismas o a veces mucho más difíciles, y eso nos hace ver que hay una esperanza. Y por eso te agradecemos, porque en esa esperanza queremos mantenernos, Señor. Gracias, amén y amén. Quiero comenzar con un texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, donde el apóstol Pablo declara lo siguiente, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Qué bendición, ¿no? No avergonzarse del evangelio. ¿Por qué? Porque proviene de ¿quién? De Dios. Es poder de Dios. Pero dice que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí nos habla de todo aquel que cree en Jesús, ¿sí? El poder de Dios obra y el evangelio, o sea, recibir el mensaje de vida, recibir a Jesús, pero también recibir la palabra, los mandamientos que Él dejó, lo que Él dejó a través de este libro tan hermoso como es la Biblia, eso nos va a ayudar también a tener esa salvación, ¿no? Aunque pues la salvación la obtenemos por Cristo, es por gracia, no es por obras, pero sí realmente vemos aquí el apóstol Pablo como dice que no se avergonzaba de qué, del evangelio. Y sé que el evangelio ha transformado vidas. El evangelio a lo largo de la historia ha hecho cambios en personas, ha logrado hacer que personas, hasta el mismo Pablo, ¿no? Él siendo un perseguidor de la iglesia, digámoslo así, hasta una persona que ya tenía gente encima, asesinos, ¿cierto? Porque había tenido que cumplir con su labor. Pero cuando Jesús aparece en escena y se le encuentra camino a Damasco, este hombre cae de rodillas y su vida fue transformada. Y sé que así como le sucedió al apóstol Pablo y sé así como le sucedió al apóstol Pedro, sé que así en el Antiguo Testamento también todo el que caminaba con Dios, su vida era transformada. Así es en este tiempo también, las vidas son transformadas. Aquel que conoce de Cristo Jesús, que permite primeramente en su corazón acercarse al Señor, su vida no va a quedar igual, su vida va a ser transformada, su vida va a ser cambiada porque su pensamiento es ¿qué? Renovado. Y cuando nuestro pensamiento es renovado, empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista y todo puede ser restaurado en las manos de Dios. A mí, cuando conocí del Señor, ya estaba a punto de mi familia acabar mi familia. Y gloria al Señor, intervino Él y hoy somos lo que somos. Cuando conocí al Señor nunca pensé ser pastor, ni ser un ejemplo con mi familia, con mi esposa y mis 4 niñas, de lo que es vivir para el Señor. Y gloria a Él porque hemos visto su mano obrando sobre nuestras vidas. Y eso es lo que quiero pues preguntarte a ti, ¿no? Porque sé que la gente ya me ha escuchado muchas veces en prédicas también dar mi testimonio de cómo Dios me cambió, de cómo Dios obró en mi vida, de cómo renovó aún mi matrimonio, de cómo actuó porque Él cambió en mí muchas cosas que yo traía por herencia, ¿no? Y de que cómo Él cambió muchas cosas que estaban por tradición y que cuando aprendí a acercarme más y más a Él, pues logré ver su mano obrando en mi vida. ¿Cómo fue que tú conociste del Señor? Queremos escuchar cómo ha sido tu vida desde que conoces del Evangelio. Bueno, primeramente, ¿hace cuánto conoces del Señor? Pues la verdad, yo fui criado en el Evangelio. Mi mamá ya era creyente en el momento en que yo nací y siempre tuvo el fundamento de la palabra. Siempre estuve instruido en la palabra, sin embargo, a los 12 años me aparté, a los 17 regresé a los caminos del Señor. Duraste 5 años por fuera. Así es. 5 años, o sea que sí hay esperanza. Sí. Y esto lo digo para aquellos que de pronto han dado paso atrás, que se han alejado de las cosas del Señor, que han disfrutado de las bondades del Señor, pero que dieron un paso atrás. Y si hay esperanza nuevamente de volver. ¿Pero qué te movió a volver otra vez al Señor?
Bueno, pastor, resulta que en el entorno donde yo me la pasaba, estaba estudiando algo así como en el SENA. Para los que no saben, yo soy venezolano y en ese entonces estudiaba en un sitio llamado INSE. Es similar al SENA acá en Colombia. Y resulta que las personas con las que me la pasaba, uno de ellos en particular, que era como quien dice el líder del grupo, nos estaba llevando a conocer acerca del rock. Ahí escuchábamos música rock y recuerdo una oportunidad muy en particular que fue de hecho la última vez que yo tomé. La última vez que tomé licor, esa vez él empieza a confesarnos ciertas cosas. Él nos dice que hizo unos rituales en el sitio donde estudiábamos y que había colocado unos puntos en el piso y que esos puntos significaban la estrella de 5 puntas, a lo que era el pentagrama, símbolo satánico en ese entonces. Nos habló un poco más o En menos. ese entonces y ahora, eso sigue siendo un símbolo satánico. Sí, gracias a Dios, en el tiempo en que yo estuve en la iglesia, antes de apartarme del Señor, habían dado un estudio acerca de símbolos satánicos y conocía ese símbolo. De no haber estado en la iglesia, de no haber conocido esa, pues para mí no hubiese sido como que un signo de alarma, de atención allí. Entonces, al escuchar eso, yo llego vuelto nada a la casa esa vez, pero ya con conciencia de que el entorno donde yo estaba no era sano. La persona que nos influía a nosotros no estaba haciendo cosas que le agradaban a Dios. Entonces, por esa misma razón, empecé, ya que uno de los que estudiaba con nosotros era y es todavía, gracias al Señor, cristiano, me había facilitado algunas canciones cristianas para aquel entonces y empecé a simpatizar aún más con él. O sea, empecé a alejarme del grupo donde estaba hasta en una ocasión que decidí, dije, no, este domingo voy a la iglesia y ese primer domingo después de mucho tiempo fue el momento en que decidí regresar a los caminos del Señor. Que el camino también fue a través de la música, como Dios obró también para atraerte nuevamente con esas cuerdas de amor, ¿sí? Porque pues sé que cuando uno se aparta, a veces es muy difícil volver, porque pues la misma palabra lo dice, ¿no? Que es como el perro que vuelve a su vómito, ¿cierto? O la cerda que vuelve otra vez a revolcarse en su muladar, ¿no? Entonces a veces es muy complejo, pero también creo que Dios tiene el poder para transformar y para convencer, ¿no? Para tocar el corazón. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, pues eso no se va a dejar de cumplir. O sea, por más que la persona desee de pronto alejarse, Dios va a estar ahí, ¿sí? De alguna u otra forma. Y he escuchado gente, cuando he tenido posibilidad de hablar con otras personas por fuera de la comunidad cristiana, he escuchado gente que me dice, pero otra vez, cada vez que yo voy a algún lado me están hablando, me están hablando, me están hablando. Y ellos logran entender, ellos mismos dicen, ¿no? Uy, Dios cómo me pone personas cristianas. Y si Dios le pone personas cristianas, es porque Dios está queriendo que se acerque, que conozca del mensaje. Bueno, en todas maneras, qué bueno que hayas vuelto también a los caminos del Señor. ¿Y cómo siguió tu vida entonces de ahí para allá? Porque pues obviamente no fue una vida tampoco tan pecaminosa, pero fue una vida que sí cometió sus errores, ¿no? Pero que cuando vuelves a los caminos del Señor, ¿qué pasó de ahí para allá? ¿Qué sucede con Alejandro López? Bueno, la verdad fue una vida de transformación total, en la que yo anteriormente era bastante
tímido, o sea, muy retraído, no conversaba muy fácilmente y Dios vi como él empezaba a obrar de una manera u otra a través del servicio, porque me involucré en el grupo de teatro cuando en mi vida había actuado. Comencé a estar en el grupo de teatro de la iglesia, luego me relacioné con otros jóvenes y al ver que tenía una voz grave, llegan y se inquieta por mí el que estaba liderizando las voces en el grupo de adoración de la iglesia. Entonces, allí comienzo en un coro que apoyaba a los que estaban como que fijos en el ministerio. Luego, pues, fue como un proceso en el liderazgo de células, de reuniones familiares en la congregación donde crecí en los caminos del Señor. Y fue un proceso tan maravilloso que hoy puedo hablar incluso con mayor fluidez, cosa que yo no hacía. Fue Dios procesando mi vida y haciéndome un mejor ejemplo a la sociedad. Y bueno, ahí es donde vemos cómo Dios toma a veces de lo vil y lo menospreciado, ¿no? Para avergonzar a los sabios. Tomó a Moisés, que Moisés dijo él que era tartamudo, ¿no? Y Dios dijo, ¿quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién le ha dado la capacidad del habla? Y Dios puede transformar. Y Dios puede aún quitar aquellas cosas que para nosotros son problema. Dios las puede volver después en una fortaleza, ¿no? No hablando de pecados, sino hablando de debilidades que a veces tenemos, cosas que a veces para nosotros son un limitante, pero que Dios las transforma y las hace y las usa para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea siempre exaltado. Bueno, y caminas con el Señor, participas en alabanza y allí conoces a tu esposa, ¿no? ¿O cómo fue el asunto con tu esposa? Sí, así es. Ya tenía ya algún tiempo en el Señor, cuando a través de una amiga, justamente de la iglesia, que estaba enamorada de mi hermano, ella estudiaba con mi esposa y iban a visitar a mi hermano a la casa. Cuando eso, mi hermano tenía un taller de carpintería, yo estaba al frente allí. Resulta que cuando no encontraban a mi hermano, me encontraban a mí. Entonces, como yo también la conocía, empezábamos a relacionarnos y así se fue dando el conocernos, ¿no? Luego se dio una salida entre mi hermano, esta muchacha, mi esposa, en aquel entonces amiga, y yo, y como que se empezó a ver otra cara de la relación, ya que yo estaba en ese entonces pretendiendo a alguien más, pero fue, yo creo que Dios mismo el que empezó a inquietarme. Y se dio la oportunidad, algo que todo el mundo se asombra, es que en el momento en que nos hacemos novios, por primera vez, porque tuvimos que poner en pausa nuestra relación, nuestro noviazgo, por primera vez lo hice por mensaje de texto. Estábamos a 12 horas de distancia y comenzamos a chatear, a escribirnos por mensaje. Y de esa manera, yo creo que por la misma timidez, aproveché ese medio como una oportunidad de escudo o de valentía, pues, para poder tomar esa iniciativa y pedirle que fuéramos novios. Y así comenzó. Luego fue un proceso distinto, ya que ella en aquel entonces no era bautizada. O sea, fue un proceso que tuvimos que vivir durante unos meses para luego reencontrarnos de nuevo y reiniciar nuestra relación hasta el día de hoy. ¿Y cómo frenaron? ¿También por mensajes de texto? ¿También pararon o no? No, ella se había venido al sitio donde vivíamos. Ella fue a visitar a la hermana, ahí comenzamos a
a relacionarnos, duramos como un mes, mes y medio más o menos relacionándonos como novios, hasta que digamos que el Espíritu Santo y las normativas pues de la congregación me hacían sentir culpable de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba pasando entre ella y yo. Entonces decidí confesarlo a los pastores, decidí hablar con ella y dejar en stop nuestra relación, y luego pues sí comenzamos de nuevo. Ella se fue nuevamente con su mamá a 12 horas de distancia. Seguimos en contacto por mensaje, por llamada, y luego regresó ella ya bautizada y logramos retomar nuestra relación. Que la mandó para otro lado a bautizarse. Así es. Oh, qué bendición. Porque es que hay que mirar que en toda iglesia siempre hay procesos, ¿sí? Y no porque sea el hombre quien los invente, sino porque la misma palabra nos lleva a tomar pausas en nuestras vidas. Nosotros como seres humanos siempre somos acelerados en todo y queremos las cosas ya. Y a veces no somos formados en paciencia. Y la paciencia es una cualidad, ¿no? Y además, calidad no tanto, es un fruto o el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la paciencia. Y la paciencia en el creyente debe ser trabajada. Y a veces nosotros no queremos. Por eso es que tenemos, aquí en la congregación tenemos como un proceso con las parejitas, ¿sí? Para que se conozcan, que haya primero una amistad, y luego de la amistad pues ya viene un tiempo ya de más acercamiento, que estén orando a Dios, que se estén primero conociendo, orando a Dios, y ahí sí después ya tomar la decisión, ¿no? Porque para nosotros, esto lo hablo como iglesia, no nos gusta estar viendo personas que anden cambiando de pareja, ¿sí? Que anden de noviazgo en noviazgo. O sea, eso para nosotros no es marcar la diferencia. Si nosotros marcamos la diferencia, la tenemos que marcar en todo aspecto. Porque hay cosas que a veces decimos yo marco la diferencia, pero en otras cosas no. Entonces tenemos que aprender nosotros a marcar la diferencia en todo aspecto. Y creo que en una relación, algo tan serio como es una relación, algo tan serio, porque es que ahí se compromete uno mismo, se compromete el corazón, pero también se compromete mi cuerpo, ¿sí? Porque a veces en esas relaciones han llegado al punto aún de caer en una relación sexual. Entonces, al caer en una relación sexual, ya se vio comprometido ¿qué? El cuerpo. Y al verse comprometido el cuerpo, también entonces dice que todo pecado está fuera de nuestro cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, y también dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea que ahí hay algo muy delicado que a veces no se toma como tan en serio. Entonces, por eso para nosotros hay un proceso primero, y creo que pues en la iglesia también, donde ustedes también, el pastor también había establecido un proceso, cuidando unos ciertos lineamientos bíblicos, ¿no? Porque pues aquí en la Biblia no dice, hagan esto, esto y esto así, ¿no? Pero uno cree que pues, como el apóstol Pablo más de una vez cuando habló en 1 Corintios, en el capítulo 7, que le habló a las parejas, dice, y esto lo dice el Señor, ¿sí? Y otras veces dicen, esto lo digo yo, ¿sí? Porque él tenía claro cuándo hablaba el Señor y cuándo no. Entonces uno como pastor a veces cree que en esos lineamientos que está manejando, si la Biblia me da muestra de algo, entonces uno puede tomarlo por ese lado y sabe que es un respaldo también de Dios. Y hemos visto cómo Dios ha obrado con las parejas aquí también en la congregación. Qué bueno que entonces con Mayra, ¿no? Que es tu esposa, ¿cierto? ¿Ya cuánto tiempo llevan? Ya tuvimos año y medio de noviazgo y tenemos ya 13 años. 13 años. Sí, de matrimonio. Bastante tiempo, ¿no? ¿Y Así cómo ha es. sido el proceso en el matrimonio? Yo creo que el que diga que no ha tenido problemas en el matrimonio, yo creo que miente. En realidad, todo es un altibajo. Sin embargo, ha sido Dios mismo el que ha estado presente y al pendiente de nuestra relación, cuidando de muchas cosas. Ciertamente ha habido errores de uno, de otro, de una forma, de otra. Sin embargo, cuando siempre
caemos en la palabra, cuando siempre buscamos del Señor, nos damos cuenta de que es Él el que va instruyendo, el que va guiando nuestros pasos y el que nos va llevando a toda verdad, como lo dice su palabra. Y evidentemente ha sido Él transformándonos por completo de manera de hasta el día de hoy continuar adelante con mucha fe y creyendo de que ahora es que falta. Y saben y han visto que todavía falta camino por recorrer, ¿no? Así es, así Ahí es, sí toca como Elías, come y bebe porque el largo camino te espera. así es. Y en la vida de la relación, en el matrimonio, siempre se conoce, ¿no? Siempre se está conociendo, está uno aprendiendo diariamente y a pesar de que pasen los años, todavía se sigue aprendiendo. Claro que Y sí. qué bueno, pues te felicito. ¿Qué mensaje das a los muchachos, a la gente que te está escuchando ahora? Este programa, pues obviamente queremos también enfocarlo a vidas transformadas. De pronto usted sea el próximo invitado allí para que nos cuente su historia, ese testimonio de vida, porque como el texto, bueno, pues quería finalizar otra vez con el mismo texto con que inicié, ¿cierto? Que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y tú has visto el poder de Dios en tu vida, tuviste el poder de Dios también en Mayra, vieron el poder de Dios en la relación de ustedes que a pesar de que empezaron de pronto apresuradamente, supieron también darle una pausa y esperar el tiempo de Dios. Y cuando esperaron el tiempo de Dios, volvió todo a funcionar, ¿no? Y Así qué bueno cuando Dios interviene. Yo siempre soy convencido que cuando Dios interviene, cuando Dios está en el asunto, las cosas prosperan, las cosas van para bien, ¿cierto? Amén, así es. ¿Cómo entonces qué mensaje das ya para finalizar? Pues quisiera dirigirme, yo creo que hay diferentes puntos que se pudieran tocar. Uno, si fuiste cristiano, hoy estás apartado, Dios te espera con los brazos abiertos. Yo siempre doy esa, o sea, como una ilustración en cuanto a cómo me tuvo. Yo ilustro como que me tuvo como un pez con el anzuelo, o sea, ya con el anzuelo en mi boca y que me dio rienda suelta hasta el tiempo que Él decidió tirar y tenerme en sus brazos. Como lo dice con lazos de amor, ¿no? Eso por allí, Dios tiene algo muy especial con tu vida. Sencillamente es cuestión de disponerse y acercarse nuevamente. Quizás habrán personas que juzguen, quizás habrán personas que señalen, pero Dios siempre con su amor y su misericordia nos recibe en su casa con un abrazo como todo un padre. ¿Qué otro mensaje para los que están solteros? Yo a los 24 años fue que me casé y hasta la fecha pues Dios nos ha bendecido. Resulta que yo estaba desesperado en ese entonces y sé que aquellos que están solteros y que esperan esa ayuda idónea, esperan esa pareja ideal, Dios la tiene preparada para ustedes. Tengan paciencia, oren al Señor y echen ojo, miren a los lados también porque por ahí debe estar. Dios la tiene y en el momento indicado, sea hombre o sea mujer, el Señor va a hacer su obra allí. Y para los que están casados, que están pasando por situaciones difíciles, por problemas, por angustia, igualmente Él está en todas. Dios está en todas las situaciones de nuestras vidas y no hay nada que se escape de sus manos. Estamos en sus manos y Él desea bendecirnos y brindarnos lo mejor que un padre puede brindar a un hijo. Ok, perfecto. Bueno, Alejandro, de todas maneras te agradezco por estar aquí. Agradezco también a cada uno de los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Sé que Dios tiene un propósito y si tú estás viendo este programa es porque hay algo también de parte de Dios para ti. Amén.
Dios dice aquí, como decía la Escritura, es el poder de Dios para salvación. Pero detrás de esa salvación también vienen las cosas que gozamos cuando conocemos del Señor, ¿no? Que es una transformación total en todo nuestro ser. Y nos lleva cada día a ser mejores personas, ¿sí? Cada día a ver un hogar, como tú mismo lo decías, el hecho no es casarse, ¿sí? El hecho es que voy a hacer también con el matrimonio, porque algunos quieren ser feliz cuando se casen y realmente va a ser la persona más infeliz allí, ¿sí? Así es. No porque el matrimonio sea malo, sino porque la persona viene con muchos problemas. Entonces, cuando uno conoce del Señor siendo soltero, realmente lo único que hay que hacer es empezar a ser transformado, sanado sus corazones, para que cuando llegue esa persona idónea, tú decías, ¿no? Al que está soltero espere, porque Dios también está colocando esa persona. Y esa persona también Dios la está procesando. También Así está es. haciendo algo porque Dios quiere unir dos vasijas limpias, dos vasijas renovadas. Y muchas veces el creyente se desespera y empieza a buscar y se mete en unos problemas, se mete en unas situaciones. Y para nosotros como creyentes es serio el matrimonio, ¿sí? Claro Eso que no sí. es de hoy y mañana me separo, en un año me separo, no. Y creo que hay gente también creyente que se ha casado por tapar de pronto una Falla. falta inmoral. Ujú. Y creo que así tampoco deben ser las cosas. No. Y por eso Dios tiene un orden en todo. Y qué bueno escucharte, qué bueno. Otro día tendremos a Mayra también para que dé la Seguro. versión, a ver si realmente fue por el amigo del amigo o cómo fue el asunto allí. Pero bueno, de todas maneras, qué bendición poderlos tener o tenerte aquí y tenerlos aquí en la congregación, ¿no? ¿Ustedes llevan cuánto con nosotros? Ya 2 años, ¿cierto? 2 años. 2 años ya. Y también pues ellos vienen de Venezuela, llegaron aquí a la congregación, ellos venían de una congregación grandísima, Sí. ¿cierto? Bastante grande, creo que habían hasta 7 servicios un domingo, a pasar a esta congregación que es pequeña, pero creo que aquí también ha habido palabra, ha habido señor. alimento de parte de Dios y aquí pues hay una familia. Amén. Eso Una sí. familia muy, muy hermosa, que es la familia Árbol de Vida Cruzada Cristiana. Claro que Y sí. qué bendición también haberlos cobijado a ustedes. Entonces, iglesia, un abrazo para cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor. Y ahora sí termino con el texto, ¿no? Que empecé, lo vuelvo a repetirlo, ya lo he dicho 2 veces. No, una tercera no tiene inconveniente, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, allí es donde realmente veo que el poder de Dios obra y que cada uno de los que conoce el Señor tiene una historia que contar, ¿sí? Hay una vida transformada, a pesar de que a veces se esté en la iglesia, no significa, o sea, que se haya nacido de un puerto de cuna cristiana, no significa que siga siendo cristiano, ¿no? Hasta que no haya una revelación de Cristo en sus corazones. Y cuando hay una revelación de Cristo, ahí es donde opera esta palabra. Y por eso no nos avergonzamos de predicar. Y por eso te animamos a ti para que sigas predicando. Tal vez aquí pueda estar más adelante una persona que tenga un testimonio impresionante, ¿no? Y he visto a muchos que siendo las personas aún delincuentes, asesinos, han sido cambiados y ahorita le sirven a Dios con gozo y con alegría. He visto hogares o familias totalmente destruidas, ya al borde, mejor dicho, de quedar en ruinas, y Dios los ha levantado, porque ese es el Dios al cual servimos. Así que si tú quieres colocar algún comentario allí, colócalo. Si quieres saludar a Alejandro, si quieres colocar qué bueno, también he sido transformado, he visto el poder de Dios en mi vida. Si quieres contar el testimonio también allí por el chat, hazlo, porque eso nos va a ayudar a nutrir nuestra fe y a seguir creciendo en el Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque sabemos que a través de estos testimonios también logramos edificarnos, crecer, y sé que todo es para gloria y honra de tu nombre, porque tú eres el único que obra sobre cada vida, como tú has transformado, has traído también esta pareja. Ellos han tenido que pasar por muchos procesos, pero hoy están con nosotros y te agradecemos por ello, porque
han sido personas también de bendición para este lugar. Gracias, Padre, porque sabemos que con cada persona que tú llamas es porque hay un propósito. Y te pido por aquellos que todavía se han cerrado, que no permiten que en su corazón obre tu presencia, que a través de tu Santo Espíritu traigas convencimiento de justicia, de juicio y de pecado. Porque creemos que en el Evangelio no hay vergüenza, porque el Evangelio es poder tuyo para transformación de vidas, para salvación primeramente, pero también para transformar las vidas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Iglesia, bendiciones, paz y gracia sobre tu vida. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo. I can hear it